Muy buenos días, jóvenes. Quien les habla nuevamente es la profesora Karina Díaz Apaza. No olvides suscribirte a mi canal, profa.karina Díaz Apaza. Y el día de hoy vamos a trabajar la práctica con las fijas de los exámenes de admisión. Esas preguntitas que siempre van a venir. Así que, bueno, manos a la obra. Y no te olvides que los videos de estos temas están en la lista de reproducción del lenguaje para que obviamente antes de empezar a practicar tú debes de saber la teoría. Teoría sin práctica no es nada. Empecemos, vamos con la primera pregunta que aparece en la pantalla. Nos dice, no es elemento de la comunicación. Para esto nos ponen alternativas con texto, mensaje, ruido, código y canal. Recuerda tú que esa es la primera parte que está ahí casualmente del primer video donde te explico qué es la comunicación, cuáles son los elementos, ¿sí o no? Y si tú recuerdas la comunicación en ese momento donde se va a intercambiar información, un señorcito llamado emisor, ¿verdad? ¿Con quién va a intercambiar información, profesora? Con un señorcito llamado receptor. Pero tú recuerda que en ese momento va a haber un elemento que se va a llamar mensaje, ¿sí o no? Y recordarás tú que hay un elemento que sirve para que la información llegue del emisor a receptor. A ese elemento dijimos que se llama canal. Muy bien, belleza. No te olvides también que para que se comprenda el mensaje, el señor emisor debe utilizar el mismo código que nuestro señor receptor, sí o no, el mismo código. Excelente, profesora Karina. Pero no te olvides tampoco que todo este proceso o llamado acto comunicativo se iba a dar en un determinado contexto. Muy bien, profesora. Y tampoco te puedes olvidar que aparece obviamente la temática de qué trata el actor comunicativo, que le llamaremos el llamado referente. Entonces, ¿cuántos son los elementos de la comunicación, profesora? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos de la comunicación. Por lo tanto, el contexto sí es, el mensaje también, el código también, el canal también. Ya tenemos nuestra respuesta de examen de admisión. Si te preguntan, no es elemento de la comunicación, es ruido. El ruido, recuerda tú que no es un elemento de la comunicación, sino es una dificultad de la comunicación, siendo aquellas interrupciones que se realizan en el acto comunicativo. Recordemos que ruido, que cuando el mensaje está siendo emitido por el señor receptor, el ruido va a ser aquel elemento que va a malograr el acto comunicativo, ¿verdad? Pero más que elemento que es una dificultad, ¿ya? Una dificultad del acto comunicativo. Por lo tanto, respuesta correcta, alternativa casita. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, vamos. Recuerda que si tú quieres resolver solo la pregunta, no te olvides ponerle pausa al video, la resuelves y de ahí pasas con la resolución para ver si has contestado bien. Eso es lo maravilloso de poder comunicarnos a través de este maravilloso canal llamado, este medio llamado YouTube y obviamente las otras redes sociales que nos sirven para compartir conocimiento. No olvides suscribirte. Dice, elemento que sirve como vía, mira, ¿qué dice ahí? Elemento que sirve como vía o medio, profesora, por el cual se va a transmitir obviamente el mensajito. A ver, recordemos, profesora, que cuando usted nos hablaba sobre ese tema, nos decía, el señor emisor va a enviar un mensaje al señor receptor. Hace un momento le he mencionado, ¿sí o no? Pero ese mensaje que va a enviar ese señor emisor a este señor receptor solo va a llegar a través de una vía. Tiene que haber una vía, un medio, ¿sí o no? Un instrumento que nos sirva para que el señor emisor pueda emitir el mensaje y le llegue hasta ese señor receptor. Y pregunta, examen de admisión, ¿cómo se llamaba ese elemento, profesora? No se olvide usted que esa vía, ese medio, que puede ser directo, que puede ser indirecto, va a ser el elemento conocido con el nombre de canal. Estamos hablando del canal. Por lo tanto, respuesta correcta. Respuesta de la profa Karina Díaz Apaza. No olvides suscribirte a mi canal. ¿Cuál sería? Elemento que sirve como vía o medio por el cual se transmite el mensaje es nuestro elemento
canal. Respuesta correcta, alternativa A de amiguito. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, en un restaurante, Pedro pide al mozo un café muy caliente. En un restaurante, Pedrito pide al mozo un café muy caliente. Lo subrayado constituye y nos ponen alternativas los elementos de la comunicación. A ver, profesora, a ver. ¿Cuáles son esas cosas que está subrayada? Primero nos hablan de restaurante, ¿ya? Y nos hablan del señor mozo. Fácil, pues, profesora. A ver, se supone que el señor emisor, obviamente en este caso, ¿quién sería? Sería Pedrito, ¿no? Porque él es el que pide, va a empezar a emitir el mensaje. Pedro es el que está en el restaurante sentadito. Muy bien, acá lo vamos a poner. Esta es su mesita, etcétera, ¿ya? Bueno, parado por esta ocasión, ¿ya? Vale. Y acá dice que aparece un señor mocito, un señor mozo, ya está. Y el mozo, ¿verdad? Escucha lo que dice Pedrito, ¿no? Que le pide al mozo un café caliente. Él va a ser el mozo. Entonces, ¿cuáles van a ser los actos, mejor dicho, los elementos de la comunicación presentes ahí? Fácil, pues, profesor. En el caso de Pedrito, él va a ser ¿quién? Nuestro llamado emisor. En el caso del mozo, él va a ser nuestro llamado receptor. Excelente. Obviamente esto dice que ocurre en un determinado contexto. Estamos frente a un mozo, una persona que pide un comensal. Claro, profesor, estamos frente a un contexto y el contexto se va a llamar restaurante, ¿verdad? Muy bien, él va a ser nuestro contexto. Vale. Por lo tanto, nos piden, según lo subrayado, el restaurante, ¿qué sería? ¿Qué sería? Obviamente sería el contexto. Profesora, en ninguna de las alternativas aparece contexto en primer lugar. Ah, recuerda que al contexto, muy bien, lo llaman circunstancia, circunstancia. Por lo tanto, entonces tenemos la alternativa C y la alternativa D que empieza siendo, pero después nos dicen el mozo. ¿El mozo qué sería? El mozo sería el receptor, por lo tanto sería circunstancia y receptor. Respuesta correcta. Alternativa casita, nada más y nada menos que casita, profesora. Listo, ¿ves? Resolver las preguntas de comunicación es muy fácil si has entendido todo el tema, obviamente explicado en los videos anteriores. No te olvides que voy a dejar los links de los videos en la descripción de este. Vamos, siguiente. Pregunta número 3. Creo que sería 4. Vamos a trabajar la mayor cantidad de preguntas gracias al canal Profa.Karina Díaz Zapasa. Vamos, dice, en el enunciado dice que Edu, quien nació y vive en Lima, llamó por teléfono a su abuelita Lila, quien reside en Nazca, para saludarla por su cumpleaños. Pero ella, dice ella, lamentablemente no lo entendió nada, porque habla aymara. Mira, ahí está, porque habla aymara. La dificultad en la comunicación se produce porque ambos manejan diferentes qué. Ahí es diferentes qué, ¿ya? A ver, si tú has visto el video donde yo explico qué es la comunicación, tú te darás cuenta que yo no inicio diciendo, la comunicación es esto. No, porque a mí me parece muy importante primero trabajar con casos, con ejemplos. Y recordarás tú que cuando yo te hablo de este tema de comunicación, yo primero te pongo el caso, ¿no? Yo les digo, ¿será comunicación? Les pregunto, ¿será comunicación si viene un profesor y te dicta una clase? Y todos dicen sí. Muy bien. Después yo les hago la consulta, la interrogante, donde ya también les digo, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora vuelvo a hacer la misma pregunta, pero yo les digo, ¿no? ¿Será comunicación? Si en el caso ahora viene, por ejemplo, yo qué sé, el mismo profesor, pero ustedes son de Perú y el profesorcito es de Estados Unidos y viene solo hablando en inglés porque él no sabe el español o castellano, como lo llamamos nuestro idioma. Pregunta, ¿se entenderá el mensaje? No, me dijeron. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos a un emisor que se va a comunicar con un receptor
que no va a haber ese acto comunicativo porque el emisor va a hablar en inglés, su mensaje va a ser emitido en inglés, con el código inglés. Por lo tanto, obviamente el receptor, si no sabe inglés, no lo va a entender, pues, y por ahí ya se va rompiendo esto que llamamos acto comunicativo. Entonces, profesora, ¿no está sucediendo eso en el caso de Du con su abuelita? Claro, porque Du ha nacido en Lima, ha vivido en Lima, y obviamente va a adquirir el idioma neto, que es castellano-español, porque ahí va a estar en ese contexto, ¿no? Y más aún si sus padres no, a pesar de que tal vez los padres podremos suponer que tal vez sí saben Aymara, tal vez no lo utilizaban, ya por muchos factores. Entonces solo Edu sabe el castellano y español. Pero en el caso de la abuelita, ella no, pues ella dice que solo sabe hablar aymara, por eso no entendió ese castellano español. Por lo tanto, no entendió ese saludo de cumpleaños de parte de su nieto, ¿no? Edu. Por lo tanto, ¿qué está pasando ahí? Claro, pues profesor, en el caso de Edu y su abuelita, que vendría a ser receptor, lamentablemente no va a haber un acto comunicativo porque no tienen algo en común. ¿Y qué cosa es lo que tienen en común? Que deberían manejarlo, obviamente de forma común, por algo hablamos de comunicación. Profesora, usted nos está hablando del código. El código en este caso sería el idioma, ¿ya? Ese conjunto de signos. Y ese código, profesora, que vendría a ser el idioma, debería estar en común para que haya comprensión del mensaje. Yo no te puedo enviar un mensaje si yo hablo en italiano y tú no sabes italiano, te vas a perder, no vas a entender y desde ese momento se va a romper el acto comunicativo, ¿ya? Entonces, si yo tengo el mismo código que tú, obviamente si vengo a Perú, por lógica, yo sé que tengo que saber el castellano español si solo hablo italiano, no va a funcionar, pero si hablo castellano español, tengo que utilizar ese código, ese idioma para poder comunicarme contigo y que tú me puedas entender el mensaje. Lista, entonces, respuesta correcta. Lo que tienen que tener en común el emisor y receptor es el código, pero que lamentablemente lo están manejando de forma diferente. Por eso no se entiende el mensajito. Vamos, siguiente pregunta. Dice, señale, mira, ¿qué dice ahí, profesora? Dice, señale, ya, señale la alternativa incorrecta. Señale la alternativa incorrecta. Por favor, el día que te vas a enfrentar a tu examen de admisión, no te olvides leer bien la pregunta. Si tuvieras que subrayarlo, hazlo, ¿ya? Ahí dice alternativa incorrecta. ¿Por qué te digo esto? Porque un error muy recurrente de los estudiantes es que cuando leen, a veces lo leen tan apurado y contestan al revés. O sea, hay estudiantes que contestan alternativa correcta. Y es ilógico, porque si ahí te dicen, te preguntan por incorrecta y tú marcas la correcta, en realidad marcarías 4 alternativas. Pero sucede a veces por los nervios, ¿verdad? Por X motivo. Así que bueno, hay que tener en cuenta eso, un datito, ¿ya? Pero nos dice que señalemos la alternativa que está mal, porque hay 4 que están bien, una que está mal. Obviamente en torno a lo que es la comunicación no lingüística, no lingüística. Para recordar, no te olvides que había tipos de comunicación, hay tipos de comunicación. Y uno de ellos es la comunicación de acuerdo al código. Y de acuerdo al código, no te olvides que la comunicación puede ser de dos tipos. Puede ser comunicación lingüística y comunicación profesora no lingüística. No te olvides que también se le puede decir comunicación verbal y comunicación no verbal. Ya está. ¿Y cuál es la comunicación no lingüística? Ah, la comunicación no lingüística es la comunicación no verbal, esa que se da a través de la ausencia del uso de las palabras o de la escritura. Así, profesora, claro, porque recuerda que la lingüística a su vez puede ser de tipo oral o de tipo escrita, por lo tanto, la lingüística no va a haber presencia de oralidad o escritura, sino que se va a dar a través de otra forma, de otra manera, como por ejemplo,
a través de la kinesia, el estudio obviamente del llamado lenguaje corporal, a través de la proxémica, el significado del estudio de la distancia que debe de haber entre el emisor y el receptor, a través de la llamada paralingüística, que son los recursos o elementos que se utiliza en, obviamente, agregados, ya sea mensajes orales o mensajes escritos. Entonces, eso es la comunicación no lingüística, pero nos dice hay que marcar algo relativo a lo que esté mal, a lo incorrecto. Entonces, analizamos alternativa por alternativa. ¿Qué nos dice, por ejemplo? La la, la dice, puede apelar a expresiones gestuales, claro. Obviamente, cuando yo trabajo la comunicación no verbal, parte de ella es la kinesia, y la kinesia es el estudio del lenguaje corporal, incluido obviamente todo lo que son movimientos con el rostro, con el cuerpo, etcétera, ¿sí o no? Eso es el lenguaje corporal, nuestro cuerpo habla. Y obviamente los gestos, las expresiones gestuales es parte del lenguaje no verbal. Por lo tanto, esto verdadero, verdadero, profesora. Ahora bien, vamos con la E. Dice, es visual y gráfica. Claro, sí, la comunicación no verbal es visual, se visualiza, ya, se mira. Por ejemplo, quiero ver tu gesto, lo voy a ver, ¿sí o no? Claro, ahora gráfica, claro, porque las expresiones corporales también son de este estilo. Por lo tanto, esto es verdadero, profesor, verdadero. Ahora dice, ¿puede ser la tarjeta amarilla en un partido de fútbol? Claro, eso es comunicación no lingüística. Cuando yo muestro una tarjeta roja o una tarjeta amarilla, en este caso considerado que haya habido una falta, ¿no? Y que tienes que estar atento porque si sigues así te van a sacar la roja. Entonces, claro, tiene un significado y no utilicé la palabra, no utilicé la escritura, simplemente fue esta representación de una falta a través de ese tipo de tarjeta. Por lo tanto, sí, esto es parte de la comunicación no verbal. La C nos dice, se da, por ejemplo, en una bandera de un país. Claro, la bandera del país es el símbolo que va a representar pues, la patria, ¿no? De ese país. Por lo tanto, sí, eso es verdadero. ¿Cuál sería nuestra alternativa correcta? Que a la vez sería pues la que tiene información, información errónea sobre la comunicación no lingüística. Sería, profesora, la alternativa B. ¿Qué dice la B? Tiene que ser necesariamente unidireccional. Profesora, ¿qué significa unidireccional para empezar? Recuerda que cuando hablamos de los tipos de comunicación, una de ellas era de acuerdo al código, pero también había otro tipo de comunicación que era de acuerdo a la participación, ya, comunicación, tipo de comunicación según la participación del emisor y receptor. Y ahí habían dos tipos, mejor dicho, tres tipos de comunicación, ¿recuerdas? Había una que era la comunicación unilateral, ¿ya? O también llamada unidireccional. Estaba la comunicación bilateral o también llamada bidireccional. Y por último está la comunicación multilateral o multidireccional. Entonces, profesora, ¿cómo eran estos tipos de comunicación? Fácil, recordemos. La unidireccional o unilateral, la que nos está mencionando ahí, era cuando yo tenía un señor emisor y el señor emisor emitía su mensaje al señor receptor. Pero el único que participaba aquí era el emisor, porque no había respuesta de parte del receptor, solamente había emisión de información. El único que expresaba el mensaje, que hablaba sin contestación de parte del receptor, era el emisor, lo que se podía ver, por ejemplo, en los discursos. En los discursos hay una personita llamada emisor que se caracteriza por emitir los mensajes al señor receptor, y el receptor no necesariamente reacciona, acá no contesta, ¿ya? No hay retroalimentación, como sí lo hay en la bilateral. En la bilateral, por ejemplo, hay un emisor que envía un mensaje al receptor, pero hay la participación de ambos intercambiando los papeles. En un momento el emisor es esta persona y el receptor es esta, pero después el receptor
pasaría a ser emisor y el emisor a receptor. Este es bilateral, como hay en las llamadas conversaciones, como se ven en las entrevistas, por ejemplo. Ahora bien, ¿cómo es la multilateral? Por este lado lo voy a hacer, ¿ya? La multilateral es cuando, profesora, ya no había uno, tampoco dos, sino muchos, varios, bastantes, ¿qué cosa? Personitas que iban a hacer un acto comunicativo, donde en algún momento a uno le tocará ser emisor, a los otros les tocará ser receptores, pero en algún momento también cambiarán de papeles. A uno, por ejemplo, a X le tocará ser emisor y los demás se convertirán en receptores y viceversa. Así pasarán papel por papel, en algún momento les tocará ser emisores a todos y a todos también les tocará ser receptores. A este tipo de comunicación, ¿cómo le llamábamos? Comunicación, profesora, multilateral o multidireccional, porque el mensaje tiene varias direcciones, ¿ya? Esa es la comunicación multilateral o multidireccional. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con eso? Profesora, usted me está diciendo que obviamente la comunicación sí tiene varios tipos, ¿sí o no? Varios tipos de comunicación, varias formas de poder comunicarlos. Por obvias razones, acá esta sería la respuesta porque es información incorrecta, porque nos dice tiene que ser necesariamente unilateral. No, pues profesor, eso es falso. No tiene que ser necesariamente unilateral. También puede ser bilateral, multilateral, puede ser pública, privada, puede ser lingüística. Ahí vemos, obviamente, notoriamente que sí, la respuesta correcta a esa pregunta era la alternativa, es la alternativa. Besito. Vamos con la siguiente preguntita. La siguiente pregunta nos dice, la comunicación por la ubicación es comunicación por el tipo de ubicación de quién, del llamado receptor. No te olvides, ya, que según la ubicación, o sea, según el contexto, que es lo mismo también cuando hablamos del canal, según la comunicación se puede clasificar según el canal o contexto, que esta a su vez puede ser de dos tipos. Así, profesora, ¿cómo es eso de dos tipos? Claro, fácil, los tipos de canal, recordemos cuáles son. Directo, ya, comunicación de tipo directa, y la otra que es la comunicación de tipo lo opuesto, indirecta. Y casualmente también ese es el tipo de comunicación de acuerdo al contexto. ¿Cómo es, profesora, una comunicación directa? Fácil. La directa es cuando es face to face. Utilizamos un canal directo, es decir, hay un emisor, hay un receptor y tanto el emisor como el receptor se encuentran en el mismo contexto, en el mismo ambiente. Por lo tanto, el momento de enviar el mensaje uno al otro va a ser recontradirecto porque va a utilizar canales directos como la voz, los gestos, las señas, las mímicas, etc. En cambio, en la comunicación indirecta no ocurre eso. ¿Por qué? Porque tanto el emisor como el receptor ya no se van a encontrar en un mismo contexto, van a estar en contextos totalmente diferentes. Por lo tanto, para poder comunicarse, van a utilizar canales de tipo indirectos, como por ejemplo el canal indirecto podría ser un teléfono, una computadora, un telégrafo, etcétera. Entonces, a eso se le va a llamar canales indirectos. Pero ya tenemos la respuesta y ya la pasemos recordado. Dice, la comunicación por la ubicación, o sea, por el contexto de receptor. ¿Cuál puede ser? Fácil, profesora. Puede ser directa y puede ser o indirecta. Respuesta correcta, la alternativa K, cita. Alternativa K, cita, profesora. Muy bien. Vamos ahora a trabajar en la siguiente preguntita, una pregunta que ha venido en exámenes de admisión y que hay que recordarla bastante. Dice, respecto a los tipos de comunicación, establezca la relación. Hay que establecer la relación de estos 1, 2, 3, 4 con A, B, C y D. Hay que relacionar, bellezas, hay que relacionar. A ver, relacionemos recordando. Dice, es el estudio del lenguaje corporal. Hace un momento lo hemos mencionado en preguntas anteriores. Dice,
Estudio del lenguaje corporal. Para esto, pregunta rápido en tu cabeza. ¿Quién estudia el lenguaje corporal? Lo hemos dicho. Muy bien, el lenguaje corporal, profesora, es estudiado por los llamados, por la llamada kinesia, por la llamada kinesia. Muy bien, excelente. La kinesia se encarga del lenguaje corporal, como por ejemplo, ¿qué cosa es el lenguaje corporal? Movimientos de los rostros, profesora, movimientos de la cara, porque recuerde usted que la kinesia nos dice que todo nuestro cuerpito, todo nuestro cuerpo va a expresar algo, claro, definitivamente va a expresar algo, porque es fundamental saber que basta que tú realices un gesto, hagas una mueca, muevas una mano, muevas su pierna, en ese momento a su vez estás expresando algo, quieres decir algo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ahí ya tenemos nuestra primera relación. Y completamos con lo que dice, en donde se sustituyen en vez de fonemas, que vendrían a ser la unidad mínima del sonido virtual, por los kinemas. Ya no decimos fonemas, decimos kinemas, a cada movimiento que tú realices, ¿ya? Que expresa algo. Por lo tanto, ahí ya tenemos nuestra primera relación, sería uno con B. Uno con B. Ahí está, uno con B. Ya está. Vale. Por lo tanto, desde ahí, mira, ya puedes ir descartando, ¿ah? No es la alternativa A, no es la alternativa B, no es la alternativa D. Está entre la C y la D. Vamos con el número 2. Mira, son iguales, por lo tanto ya sabemos cuál sería el 2. A veces si no sabes hacerlo rápido, y por las alternativas puedes avanzar. La 2 es A, vamos a comprobarlo. Dice que describe distancias medibles entre personas. Nunca te olvides, cada vez que escuches el término distancia, inmediatamente en tu cabecita debe de aparecer el término proxémica. ¿Qué es la proxémica, profesora? No sé qué es la proxémica. Ya te lo mencioné. La proxémica es el estudio de la distancia que debe de existir entre un señor emisor y un señor receptor. Sí, profesora, tiene que haber, dice, claro, tiene que haber una distancia. ¿Por qué, profesora, tiene que haber distancia? Porque recuerda que en el caso del emisor y en el caso del receptor, debe de guardar una distancia porque si hay, por ejemplo, menos de 1 metro de distancia, ¿qué puede ocurrir? Que nuestro señor emisor y nuestro señor receptor, o uno de los dos específicamente receptor, no se va a sentir cómodo, se va a sentir amenazado, porque estás violando su espacio y eso va a impedir que se realice de manera correcta el acto comunicativo. Por eso, evitemos, cuando seamos, por ejemplo, emisores, evitemos acercarnos mucho a los llamados señores receptores, ¿ya? Entonces ya tenemos 2A, profesora, 2A. No te olvides que estoy hablando de la proxémica. La 3 es donde se diferencia junto con la 4 en ambas alternativas. Entonces ahí vamos a encontrar la respuesta correcta. Vamos con la 3. ¿Qué dice, profesora? La número 3, la oración número 3, el enunciado 3, dice, constituyen señales o indicios, mira, vuelvo a repetir, constituyen señales o indicios que contextualizan o sugieren interpretaciones particulares de la información propiamente lingüística. No sé qué es eso, profesora, ¿qué será? A ver, no te olvides que dentro del acto comunicativo, ya sea un acto comunicativo de tipo oral, o ya sea un acto de comunicación de tipo escrita, ¿ya? U otros tipos de elementos, otro tipo de formas como expresarnos, siempre están presentes unos elementos. Por ejemplo, en la oral está representada esos elementos por el tono, por la intensidad, en cómo envías el mensaje, por la velocidad como envías el mensaje, etcétera. O sea, sí hay presencia de esos elementos, ¿ya? En cambio, profesor, en el escrito los elementos cambian, pues ya no va a ser toda una intensidad velocidad, no, ahora va a ser, por ejemplo,
esos elementitos que van a acompañar a la escritura, al texto, al mensaje escrito, van a ser, por ejemplo, los párrafos, van a ser, por ejemplo, profesora, los signos de puntuación, van a ser, por ejemplo, el espacio, va a ser el tipo de letra, conocida como la tipografía, los márgenes, etcétera. Entonces, ¿qué te estoy diciendo acá? Que hay elementos que suelen acompañar, mejor dicho, que siempre acompañan a nuestros actos comunicativos, sea del tipo que fuera. Muy bien. Esos elementos que acompañan a cualquiera de estos tipos de mensaje, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se van a llamar esas señales, esos indicios que nos ayudan a contextualizar? Se va a llamar paralingüística. ¿Quién se encarga de eso? La llamada paralingüística. Por lo tanto, ahí ya tenemos que la número 3 sería la número 3 sería con la C. Y por lógica, ya tenemos la respuesta. Pero vamos, la 4, analicemos la 4. ¿Qué dice la 4? Utiliza los grafemas. ¿Qué es un grafema, profesora? El grafema, no te vas a olvidar, los grafemas que son letras, es decir, escritura, ¿ya? Para transmitir información. ¿Quién utiliza la escritura para transmitir información? Obviamente estoy hablándote de la comunicación escrita, por lo tanto, la 4 se va a ir con la D. Respuesta correcta sería 1B, 2A, 3C, 4D. Respuesta correcta, alternativa casita. Y así de simple belleza se resuelve esta pregunta. Y así de simple se resuelve esta preguntita, bellezas. Vámonos por la siguiente pregunta. ¿Qué dice la siguiente pregunta? Dice, la estudiante, al verse sorprendida copiando durante el examen, se dirige a su compañera. Junta las manos debajo del mentón a modo de rezo, suplica. Vuelvo a repetir, ¿ah? Dice, la estudiante al verse sorprendida copiando, imagínate, estás tú sentado, tú vas a ser la estudiante, ¿ya? Imaginémonos que somos la estudiante, estamos resolviendo nuestro examen, pero tú eres el tipo de estudiante que lo está resolviendo a través del popular plagio, la copia, ¿no? Ahí tienes tu acordeón, tienes escrita tus manos, tu pierna o donde tengas ahí tu plagio, ¿ya? Donde ahí tengas todos los apuntes para poder resolver bien el examen. Pero te sorprenden, te sorprende la profesora, el profesor o la persona que esté cuidando el examen. En este momento estás descubierta, has sido descubierta, sorprendida, y te estás sorprendida porque te han descubierto que estás copiando, obviamente durante ese examen. Ahora, ¿qué haces? Mira, dice que tú te diriges a tu compañera, juntas las manos debajo del mentón, imagínate ahí debajo del mentón, ¿ya? O sea, por el cuello, ¿ya? A modo de rezo, ay, y ese rezo significa, dice, súplica, pues, no estás rezando que no te pase nada, que no te quiten el examen, que no te descalifiquen, yo qué sé, ¿ya? Dice acá abajo, el tipo de comunicación no verbal a la que recurre es, a ver, ya te descubrieron. No dice que se queja, que habla, no. Lo único que hace la persona, en este caso la estudiante descubierta, o sea, cada uno de nosotros, porque estamos poniéndonos en el papel del estudiante, ya es que lo que hacemos es poner las manitos debajo del mentón y obviamente las juntamos, eso en modo de que de suplicar, que no nos castiguen, que no seamos reprobadas, etcétera. Pregunta, el mover esas manos y colocarlas unidas debajo del mentón, en modo de rezo, lo hacemos gracias a qué, sin necesidad de decir nada. Muy bien, ¿y por qué interpretas que se súplica? Claro, porque existe, profesora, el tipo de comunicación no verbal utilizando nuestro cuerpo, aquella que estudia el lenguaje corporal, que en este caso sería, respuesta correcta, la llamada kinesia, es decir, el tipo de comunicación no verbal a la que recurre es kinésica, pues la kinesia, el estudio del lenguaje corporal. Respuesta correcta. Alternativa, amiguito. Vamos, sigamos, sigamos. Que no pare, profesora. Yo quiero seguir, ¿ya?
Vamos a hacer la pregunta número, esta. ¿Qué dice esa preguntita? Dice, no, no es un elemento paralingüístico escrito. No te olvides que cuando hablamos de la paralingüística, hace un momento también en una anterior pregunta estuvimos hablando de esto. La paralingüista que era profesora, cada vez que escucho el término paralingüística, yo diré, la paralingüística son, profesora, aquellos elementos que van a acompañar ¿a quién? A mi mensaje. Muy bien, hasta ahí, excelente, ¿ya? Acompañar a mi mensaje, ¿ya? Elementos, si quieres dile elementos que acompañan, ya está, elementos que acompañan. Ahora, ¿a qué mensaje van a acompañar en este caso? Al mensaje escrito. Muy bien, profesora. En el mensaje escrito, ¿qué elementos pueden acompañar a este mensaje escrito? ¿Será la topografía? Claro, usted nos dijo, profesora, que el tipo de letra llamado tipografía varía. Claro, porque no siempre es la misma. Por ejemplo, si yo tengo en texto A, la topografía que va a haber en ese texto va a ser diferente probablemente a la del texto B o a la del texto C, o hasta en el mismo texto pueden haber diferentes tipos de letra. Lo hemos visto, a veces puede ser Arial, Calibrí, yo qué sé, ¿ya? Entonces ahí tienes, por ejemplo, que sí, la tipografía sí es un elemento paralingüístico, pero nos piden el que no es. Profesora, ¿será los signos de puntuación? Claro, te lo mencioné. Los signos de puntuación, sea esa comita, sea esos dos puntitos, los signos de interrogación, los signos de admiración, claro que son elementos que acompañan el texto, por lo tanto, sí es. La es decir, el espacio es parte del texto, claro, de los elementos que acompañan la escritura, sí, nunca te olvides que los espacios son fundamentales. Por ejemplo, un espacio entre un punto y el inicio de otra oración nos hablan del punto aparte, que debe de haber un espaciado, que nos da a entender que va a haber otra idea, obviamente en relación con la idea anterior. Profesora, la estética general, claro, la estética general que pueden ser, por ejemplo, ahí están las columnas, ¿no? El hecho de ponerle sangría al inicio de cada párrafo o al inicio del texto, el centrado, etcétera. Por lo tanto, sí, la estética, la belleza, como se va a presentar el texto, es un elemento que va a acompañar a tu mensaje escrito. Profesora, pero la duración de las sílabas, eso no tiene nada que ver. La duración de las sílabas, no tiene nada que ver con un elemento que va a acompañar un texto escrito, ¿ya? Por ejemplo, eso podríamos tal vez ponerlo dentro de la comunicación oral, ¿no? Porque vamos a hablar de sílaba. Sílaba es, o no te olvides, la unidad mínima del sonido, ¿ya? La mayor fuerza de voz en una determinada sílaba que tiene acento tónico, acento átono. Esas son las sílabas. Unidades fonológicas, sonidos, ¿ya? Entonces, la respuesta correcta no es un elemento, obviamente, de tipo de la paralingüística escrita sería la duración de las sílabas. Vamos, siguiente pregunta, profesora, quiero más, pero obviamente vas a tener más si te suscribes a mi canal de YouTube, profa.karina Díaz Zapasa, que de esa manera serás parte de esta comunidad. A ver, sigamos trabajando. Vámonos con la siguiente pregunta. Dice, señale, dice la característica que no corresponde a la comunicación oral. Señale la característica que no corresponde a la comunicación. O sea, hay una característica que no tiene nada que ver con la comunicación oral. A ver, vamos a analizar, profesora. Vamos a analizar. ¿Qué dice la A? La A dice, los mensajes son recibidos por medio del oído. Ya, sí, por algo es comunicación no oral. Ya, la característica del momento que el señor emisor va a enviar un mensajito al señor receptor y es a través de la comunicación oral, obviamente es porque es un mensaje con sonido, ¿ya? Y obviamente
el señor receptor lo va a recibir gracias a que también están bien sus sentidos, en este caso el sentido de la audición. El mensaje se escucha, claro, que el ser oral tiene que escucharse, hablamos de sonidos. Entonces esto es bien, eso sí es parte de característica de la comunicación oral. La B que nos dice, se crea a partir del contexto, pues es espontánea e inmediata. Mira lo que dice A. Se crea a partir del contexto, pues es espontánea e inmediata. Claro que es espontánea. La comunicación oral es espontánea, no es planificada como lo es la escrita. La escrita sí es planificada porque hay un proceso de elaboración. En cambio, la oral no, es espontánea e inmediata. ¿Ya? Y obviamente dependiendo del contexto, aunque también recuerde que los mensajes como son espontáneos, no va a haber, no es esencial, ¿ya? Que exista un determinado contexto para que cambie nuestro mensaje. No, no siempre. Así que, porque es espontánea, pues, ¿ya? Entonces sí es. ¿Es momentánea o efímera? Claro, porque dura solo el instante que es emitido. Yo envío el mensaje, acaba y ¡pum! Desaparece. ¿Sí o no? Es como tu pareja. Efímera, pasajera, ¿ya? Sí, eso es verdadero. Utiliza como código una lengua en común, claro, pues porque para que se entienda el mensaje entre el emisor y el receptor tiene que utilizar un conjunto de signos, un determinado código, una determinada lengua, porque recuerda que los códigos casi siempre, en la mayoría de los casos de actos comunicativos, suele ser el idioma, y el idioma es fundamental para la comprensión del mensaje que envía el emisor al señor receptor. Entonces, sí, eso también es verdadero. Mira lo que dice la E. No requiere un contexto. No, sí requiere. Hemos dicho de arriba, se crea a partir de un contexto. Porque va a depender mucho, ¿no? Del contexto para la emisión de los mensajes. Aunque ya te dije, como también es espontánea, a veces puede haber esas variaciones de mensajes, pero a pesar de que existe un determinado contexto. Puede ocurrir una discusión, por ejemplo. Ni una situación para ser creada, no, sí requiere, sí requiere. Si hemos dicho que la B está bien, obviamente la E se contradice. Por lo tanto, respuesta correcta no es una característica que corresponde a la comunicación oral, sería la alternativa E, que no requiere un contexto falso, porque sí lo requiere. Respuesta correcta, alternativa E de enamoradito. Vamos, profesora, yo quiero seguir, profesora, quiero seguir, mi amor. No te preocupes, vamos a seguir al gusto del cliente. Por eso no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profa.karina Díaz Zapasa, que este video viene obviamente gracias a ese canal. Y quien les habla es la profesora Karina Díaz Zapasa. No olvides si deseas mayor información teórica, práctica, ya sea para que mejores en el colegio, ya sea para que quieras postular a una determinada universidad y no dominas los cursos de letras, sea lenguaje, sea psicología, razonamiento verbal, sea cívica, etcétera, recuerda que puedes contar con mi apoyo a través de las llamadas clases particulares, donde te aseguro que aprendes porque aprendes de la manera más divertida, más didáctica y vas a ver que te vas a volver un experto en letras. Si tú dices que no te gustan los cursos de letras, este es el momento de formar parte de mis clases particulares. Escríbeme al WhatsApp 95 16 52 385, que estaré para atenderte. Sigamos. ¿Qué dice aquí, profesora? Dice, pregunta, en la comunicación verbal, la descodificación o decodificación del mensaje se lleva a cabo en él. Ah, profesora, recuerden ustedes, bellezas, que cuando yo expliqué ese temita, yo les dije algo muy importante, les dije, en el momento que el señor emisor envíe el mensaje al señor receptor, ¿ya? Envía el mensaje al señor receptor. Recuerda tú que usa un canal, un código, se da en un contexto, etcétera, ¿ya? Pero recuerda que habíamos dicho que al señor emisor lo conocemos con otro nombre, al señor receptor también. Al emisor, no te olvides que también lo van a llamar codificador. ¿Qué es codificador, profesora? Recuerda que el emisor no solamente envía el mensaje, él hace más.
porque el señor emisor no solamente va a emitir el mensaje, el señor emisor es el elemento más importante del acto comunicativo, ya que sin él no va a haber, profesora, acto comunicativo, porque tiene que decir algo él para que empiece el acto comunicativo. Si él no dice nada, no hay nada. Entonces, el emisor es el elemento más importante, eso no te olvides, ha sido pregunta de examen de admisión. Pero tampoco te puedes olvidar que la codificación que realiza el emisor no solamente va desde el momento que se emite el mensaje, no, sino también hay un proceso. El emisor tiene que crear el mensaje, tiene que ver que calce, obviamente, de acuerdo al código que se está utilizando también el señor receptor. O sea, tiene que hacer todo. Cuando ya cumple todo, o sea, ya se elaboró todo ese mensaje, recién ahí ¡suas! Lo envía, ¿sí o no? ¿Ya? Pero la mayoría cree que el emisor es el que envía el mensaje y nada más. No, él hace más que solamente enviar el mensajito. Pregunta, si al señor emisor yo lo llamo codificador, ¿cómo le diré al señor receptor? Claro, al señor receptor le llamaremos decodificador. ¿Por qué profesor decodificador? Recuerda que en el momento que hace esta elaboración nuestro señor emisor, lo que él va a hacer es convertir sus ideas que él tiene en un determinado conjunto de signos. Claro, porque son signos los que se va a emitir. Por ejemplo, ya, mi receptor habla en inglés, entonces obviamente mis ideas, mi conocimiento, lo convertiré en el idioma inglés, los signos, ¿ya? Pero ¿qué le va a llegar al señor receptor? ¿Le va a llegar ideas o signos? Ah, profesora, no, a él le va a llegar los signos, ¿sí o no? Claro, es lo que sale y lo que le va a llegar al otro. Y esos signos el señor receptor los va a tener que convertir en ese conocimiento, en ideas. Y este proceso, ¿cómo se le llama? Decodificación o descodificación. Por lo tanto, por lógica, en la comunicación verbal, la descodificación del mensaje se lleva a cabo en él, obviamente en el señor receptor. Profesora, no hay el señor receptor en las alternativas. No, sí hay. No te olvides que al señor receptor también se le conoce con el nombre de oyente. Es el oyente. ¿Ya? Respuesta correcta. Alternativa casita. No te olvides, precioso. Muy bien, profesora. Jamás me olvidaré. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Continuamos, sí o no? Todas son preguntas de exámenes de admisión. Todas son preguntas de exámenes de admisión. Vamos, por ejemplo, profesora. Siguiente preguntita. Hagamos la pregunta que sigue a continuación. Dice, ¿en qué alternativa no hay ejemplo de canal? Mira qué bonita. ¿En qué alternativa no hay ejemplo de canal? O sea, hay 4 que sí son ejemplos de canales, pero hay una que no es un canal. A ver, ¿y qué es el canal? No te olvides que en el momento que el señor emisor le envía ese mensajito al señor receptor, ¿ya? Ese mensaje solamente va a llegar si existe un canal. ¿Y qué era el canal, profesora? Recuerda tú que el canal habíamos dicho que era, profesora, esa vía, ¿no? Ese medio, ese instrumento que sirve para que nuestro señor mensaje llegue del emisor al receptor. Muy bien, ¿ya? Ahora, recordarás también que existen tipos de canales, que hay canales de tipo directos, pero también hay canales indirectos. ¿Cuál era la diferencia? La presencia, si es face to face o no es face to face o cara a cara. Directa, cuando usamos canales directos, cuando el emisor y el receptor se encuentran en el mismo contexto. Indirectos, cuando el emisor y el receptor ya no se encuentran en el mismo contexto, el canal será indirecto. ¿Recuerdas? Directo, una televisión, mejor dicho, directo, la voz, los gestos, la mímica. Indirectos, puede ser una televisión, una radio, yo que sé, un periódico, el celular, etcétera. Entonces, teniendo esta lógica y haciendo recuerdo de los tipos de canal y sabiendo que era el canal, veamos, dice, no es un ejemplo de canal. A ver, ¿podré enviar un mensaje a través de una pared? ¿Sí o no? Si se puede, es un canal. Si no se puede, no es un canal. Claro, profesora, ¿sí o no?
La pared va a ser ese medio físico que me va a servir para emitir el mensaje. Puede ser el simple hecho de pintar un color a una determinada pared dice mucho, ¿ya? O escribir un mensaje ahí. Por ejemplo, he visto que ahí agarran y escriben, te amo, te quiero, sí o no, Sofía, Carlos, ya está. Ahí está. Entonces, sí, este es un canal, es un vía, un medio físico, un instrumento. Una servilleta. ¿Será un canal? Claro, profesora. Antes recuerde usted que había muchas personas que enviaban un mensaje a través de una servilleta, ¿no? Un poemita, por ejemplo. Qué hermoso. Sí, 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 profesora. Profesora, un papel, obviamente, por ejemplo, todas las obras literarias están, en la mayoría de los casos, están ¿dónde? En un papel impreso a través de un libro, ¿sí o no? Por lo tanto, sí, es un canal. Y gracias a esas obras sabemos todo lo que dijeron determinados autores en un momento y todas esas maravillosas obras que han creado grandes autores. El lienzo, claro, el artista plasma su pintura en un lienzo y es una forma de comunicarse, de enviar un mensaje a través de ese canal, el lienzo. Profesora, pero un silbido no fue belleza. No te olvides que un silbido no es ejemplo de canal, es ejemplo de un código. Ya, es un código. Ya, porque el código es el conjunto de signos. En este caso, el conjunto de signos se le llama silbido, que obviamente tiene un significado, sí, dependiendo cómo también vas a hacer sonar ese silbido, ¿ya? Listo, entonces respuesta correcta, no hay ejemplo de canal en la alternativa E, porque eso es un ejemplo de código, profesora. Código, ¿ya? Vamos, sigamos, profesora, trabajando, sigamos trabajando. Vámonos con la siguiente preguntita. ¿Qué dice nuestra siguiente pregunta, profesora? Dice, la comunicación, dice, es la transmisión. La comunicación es la transmisión de mensajes. Ya, eso ya sabemos. Entre, obviamente, los seres vivos, donde se la presencia de los emisores y los receptores. Ya está. Esta interacción comunicativa se realiza mediante el empleo, dice, de signos o artificiales, ¿sí? Yo puedo utilizar tantos signos naturales o tantos signos artificiales, naturales creados por el hombre, artificiales que, mejor dicho, naturales que provienen de la naturaleza y artificiales creados por el hombre. Ya, profesora, ya. Sigamos. Dice, en concordancia con la aseveración, o sea, lo mencionado anteriormente, la bandera roja en la playa y el cambio de coloración del plumaje en ciertas especies, cambio de coloración del plumaje, ciertas especies de aves constituyen tipos de comunicación. Ah, ya, entonces está poniendo dos casitos, ya, dos casitos. ¿Cuáles son, profesora? Nos pone el caso de una bandera roja. ¿Qué tipo de comunicación sería esa bandera roja? Nos ponen las alternativas. No humana táctil, no humana visual, no humana no verbal, humana gestual, humana no verbal. Ya, vuelvo a repetir. Ese tipo de forma de comunicarte, este tipo de signos, es no humana táctil, no humana visual, no humana no verbal, humana gestual, humana no verbal. Pregunta, la bandera roja, ¿quién dijo, para que recuerdes, quién dijo que una bandera roja en una playa obviamente tiene el significado de que el mar está bravo, está peligroso meterse ahí, evita meterte ahí, sí o no en esa parte del mar? Ah, profesora, eso no ha sido porque naturalmente haya aparecido y de la nada apareció que esa bandera significa eso. No, esto ha sido una manera de expresión de un ser humano. Por lo tanto, ¿es humana o no humana? Es humana. Entonces está entre la D y está entre la E. ¿Y qué dice la D? Humana gestual y la otra dice humana no verbal. Pregunta, ¿es un gesto? No, es un tipo de comunicación no verbal. Por lo tanto, ya tenemos la respuesta. Respuesta correcta, alternativa E. Pero profesora, veamos si el otro está bien. Claro, siempre es bueno comprobar. Y dice, el cambio de coloración.
Cambio de coloración del plumaje. Claro, eso no es algo que el ser humano dice, oye, esta ave le toca cambiar el plumaje. No, eso es algo natural, por lo tanto, no humana y obviamente visual, porque podemos ver el cambio del color de ese plumaje, de esa ave. Respuesta correcta sería alternativa E, de enamoraditos, profesora. Muy bien, profesora Karina. Me está gustando, yo soy un experto en lo que vendría a ser el tema de comunicación oral. Sigamos. A ver, vámonos con la siguiente preguntita, ya para ir también acabando. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profa.karina Díaz pasa, que de esa manera me estás apoyando. Dice la siguiente preguntita. Sarita, mi prima, está preparando un postre. Para ello se guiaba de un video de YouTube. Bueno, muchos hacemos eso, me incluyo, ¿ya? Sin embargo, a mitad de la preparación se fue la señal de internet. Ay, mira, está preparando a través de un video de YouTube un postre, pero se le fue la señal de internet, obviamente ocasionando que ya no haya, pues, que no pueda ver este video de YouTube. Ahí le dice, que provocó un desconcierto en ella. En esa situación comunicativa, se puede afirmar que hay algo que se va a poder afirmar según lo que acaba de ocurrir en ese caso. El código es distinto entre emisor y receptor. No puede, por algo, no puede ser distinto, porque se supone que ella, bueno, en YouTube vas a encontrar infinidad de videos en infinidad de idiomas, pero se supone que Sarita no va a elegirse por un video donde la explicación sea en otro idioma y donde nada sea comprensible. No, va a elegir un video, obviamente, de YouTube, ¿ya? Vamos a poner ahí el símbolo de YouTube, ¿ya? Ah, bueno, en realidad es así, ¿no? Ta, ta, tan, 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 ya está. Ahí está, el símbolo de YouTube. Va a elegir un video, obviamente, que tenga en relación con ella el mismo código, porque el mismo lenguaje con el que se está expresando la persona que está dando esa receta, ¿no? Y cómo lo está preparando. Por lo tanto, el código sí va a ser en común, eso sí está bien. Eso, profesora, el código es distinto, no, pues, tiene que ser un código igual. Entonces, eso no se puede afirmar. Vamos, siguiente. Dice, es un tipo de comunicación verbal, visual. A ver, para empezar, sí, es un tipo de comunicación verbal y visual. De comunicación verbal, no, porque la mayoría en ese video es para ver más que para escuchar. Utiliza un canal indirecto, ¿ya? Entonces acá, más que comunicación solo verbal, ¿ya? Está también, y lo que predomina es la comunicación no verbal, ¿sí o no? Ya está, no verbal. Y obviamente ten en cuenta que cuando tú miras el video, puede ser un video sin audio, ¿ah? Sin audio. Y al final de cuentas, tú es lo que si recurres a un video es porque más que escuchar vas a ver, ¿ya? Más que escuchar vas a ver. Por lo tanto, va a predominar lo no verbal, ¿ya? Y es de tipo visual, porque verbal, visual no hay, no existe ese tipo de como verbal, visual. Si es verbal, es oral o es escrito, ¿ya? Pero neto visual no, ¿ya? Neto visual no. Entre escritura no, tú estás mirando imágenes, así que chao. Se evidencia un problema con el emisor. No, el problema no, nadie, en ningún momento el texto nos menciona de que el emisor tenía otro idioma o que el emisor no explicaba bien. No, no, no. Estaba todo bien, excelente. Mira lo que dice acá. El canal no funcionó. Claro, el canal no ha funcionado porque, recuerda, a ver, el señor emisor está mirando su videíto siguiendo las indicaciones, obviamente, de un determinado video que está en una plataforma llamada YouTube. Ya, y está viendo su video, como el video que ahora te estás mirando. ¿Ya? ¿Cuál es el canal que está utilizando aquí? Para que el mensaje llegue, pues obviamente está al otro lado. Se está utilizando la llamada internet, ¿sí o no? Claro.
Y obviamente el hecho de que ¡plug! Se vaya a internet hace que también hay una interrupción en el canal. Por lo tanto, el canal no funcionó de manera correcta. Claro que no funcionó porque el internet se fue. Entonces, respuesta correcta, se puede afirmar que el canal no funcionó de manera correcta. Respuesta correcta, alternativa, cachita, mis amores, cachita. Ya, profesora, ya está fácil, profesor, ya estoy experto en el tema de comunicación oral. Bueno, el día de hoy, mis amores, vamos a dejarlo ahí. Si te ha gustado este video, no olvides obviamente darle like, comentar, compartir. Recuerda que también estoy agradeciendo mucho por el hecho de que hay personas que me apoyan a través de su colaboración monetaria, porque de esa manera estos videos se van a seguir produciendo, se van a seguir creando y apoyaremos así a más estudiantes. Tu apoyo es esencial. También recuerda que nos puedes apoyar a través de la suscripción a este canal, de darle like, de darle un comentario, compartiendo el video en tus redes sociales para que así llegue a más estudiantes. No olvides que si deseas la segunda parte de ese video sobre el tema de comunicación oral, más preguntas de examen de admisión, o quieres un video específicamente de preguntas sobre algún determinado tema, donde ya no vamos a explicarle toda la teoría, sino simplemente con la práctica vamos a ir repasando la teoría, no olvides dejar tu comentario y decir, profesora, ¿puede hacer un video de este tema, con práctica de este tema, o de la teoría de este tema? Y bellezas. Todos los cursos de letras son mi especialidad, así que no hay ningún problema. Acepto sugerencias para realización de los videos. Eso sería todo de mi parte y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profa.karina Díaz Zapasa y seguirme en mis otras redes sociales. Nos vemos en un siguiente video.